Saludos, bienvenidos a este sexto episodio de su podcast de lo micro a lo macro. Franklin Vázquez, como siempre, les hará compañía durante más o menos una hora. Recuérdense que este podcast está creado para enseñar a la gente a hacer negocio, para impulsar a emprendedores y de alguna manera para asesorar a micro, pequeños y medianos empresarios que quieren expandirse, que quieren llegar a otro nivel de desarrollo. También les recuerdo que usted nos puede seguir en nuestro canal de YouTube, de lo micro a lo macro, pero también en Instagram, de lo micro a lo macro. Y cualquier pregunta que usted tenga, cualquier inquietud, duda sobre las cosas que aquí se plantean y se discuten, o también alguna pregunta particular que usted quiera sobre su negocio, puede tirarnos por el DM de lo micro a lo macro. Esta es una iniciativa importante porque nosotros enseñamos a hacer negocios, queremos que la gente haga negocio, pero lo hacemos de una manera muy particular y es contando historias. Y la historia la cuentan gente reales que tienen empresas reales y que han sido exitosos. Y hoy yo tengo un invitado muy especial, porque es un invitado que está en el sector construcción. La construcción no es fácil en la República Dominicana y en ninguna parte del mundo. Hay muchos temas alrededor de la construcción, pero él ha sabido sortear la mayoría de las vicisitudes y de los problemas y ha creado una empresa que es exitosa también, como él, y es Crifer Inmobiliaria. Estamos hablando que nuestro invitado en este episodio de hoy es Fermín Acosta, quien fue presidente de Copardón y también fue presidente de Acoprovi. Hermano, bueno, si me pongo un poco nervioso, tú me perdonas, porque los que no tenemos esa expertise como tú de hablar así tan fluido en los medios de comunicación y en estos medios digitales, tú tienes que darnos una ayudita, ¿tú entiendes? yo creo que tú te estás haciendo... Empecemos por ahí. Tú te estás haciendo el chiquito para que te carguen. No, muchas gracias por invitarme, es un honor estar aquí y además un gran placer. No, y yo te agradezco mucho, Fermín, porque tú tienes muchas cosas que contar, sobre todo para que los que ven este episodio, los que ven de lo micro a lo macro, no solamente aprendan, sino que puedan sacar de tus historias, puedan sacar elementos valiosos que le permitan mejorar y no repetir los errores que tú cometiste y repetir o hacer las cosas que tú hiciste para llegar a donde está. Y la primera pregunta que surge, Fermín, es ¿por qué entraste al sector construcción y cómo fueron tus inicios? Mira, yo tengo muchos años siendo empresario de diferentes tipos de actividades. Comencé con negocios de importación, de comestibles, luego de moda y de muchas cosas. Ser empresario no es una tarea muy fácil, la gente lo ve y a veces hasta cometen el error de envidiarlo. Y yo creo que a veces hay que compadecernos. Yo leo mucho los libros de Robert Kiyosaki y hay un libro de él que dice, creo que es un libro de él que dice que para ser empresario de verdad hay que quebrar varias veces. Para ser empresario de verdad hay que quebrar varias veces. Y yo creo que yo soy un super empresario, sí, es así el tema, porque dificultades hemos tenido. ¿Y cuántas veces tú has quebrado? Quebrar, yo creo que nunca, porque eso es como no poder salir adelante después, pero sí he tenido que cerrar negocios y eso, y entonces me llevó al sector de la construcción el tema del disparo de la tasa del dólar en los años 2002 por ahí, 2003, teniendo un negocio de importación con cuenta por cobrar en pesos y cuenta por pagar en dólares, no hay otra posibilidad para, a menos que eso no sea como pasó en aquel momento, que dicho sea de paso, sirvió de ejemplo para que todos los gobiernos se lleven del Banco Central y la tasa del dólar pues sea una prioridad de control en este país. Y entonces en ese tiempo pues cambié del sector de importación al sector inmobiliario. Sí, pero tú dijiste, no es fácil ser empresario y
en vez de felicitarnos y copiarnos, deben compadecernos. Sí, sí. Eso fue me llamó mucho la atención por eso, porque la mayoría de las personas piensan que es fácil ser empresario y piensan que cualquiera puede poner un negocio y que siempre tú vas a ser exitoso y que cuando tú eres empresario es porque tú eres rico y ya tú no tienes que trabajar y trabajar menos. Y a veces lo contrario. no, yo diría que casi siempre es lo contrario. Casi siempre es lo contrario. Y si no es trabajar más, es dormir menos. Pregúntame a mí. o las dos cosas. O las dos cosas. O las dos cosas. Sí. No, ciertamente, con esa introducción que tú haces de tus inicios, ¿cuáles fueron tus primeros proyectos? Y esos proyectos, ¿cómo te permitieron visualizar que había un futuro en el sector de la construcción y para tu empresa Crifer Inmobiliaria? Tengo que confesarte que yo tengo un pariente, un primo, que me decía, él estaba trabajando en el sector inmobiliario y él me decía, una persona como tú debe irse al sector inmobiliario y va a ser muy exitoso. Mi primo se llama Alfonso Acosta y él está en el sector inmobiliario. Y entonces me llevé de su consejo y comencé de manera paralela con las importaciones, con los bienes raíces. Nosotros no comenzamos construyendo, comenzamos lotificando terrenos. Ok. Primero en sociedad, con el propio Alfonso y otro amigo, y luego ya de manera independiente. Y la verdad que fuimos muy exitosos, la gente nos respaldó bastante, hicimos varios proyectos de desarrollo de solares y urbanizaciones y que fuimos al momento oportuno en el lugar oportuno porque el crecimiento fue impresionante, el respaldo de la gente fue impresionante. Y de ahí nosotros fuimos segregando unidades de las que dividíamos para luego hacer construcciones. Es decir, fuimos haciendo un paso programado y dejábamos un solar en determinada área y construíamos y vendíamos los solares en la otra. Luego comenzamos a construir y finalmente nos dedicamos a construir y no hemos vuelto a lotificar hace muchos años. Pero los inicios de nosotros fueron lotificando grandes extensiones de terreno. Cuando me refiero a grandes extensiones de terreno, por el kilómetro 14 de la autopista Duarte y zonas aledañas desarrollamos más de 200.000 metros ya en el año 2004, 2005. 200.000 metros. Sí, y así por el estilo. Y fuimos creciendo y comenzamos básicamente en el área de Santo Domingo Oeste y luego ya pues caminamos más a nivel nacional. Sí, tú dices que recibiste respaldo de la gente. Sí. Pero ese respaldo quiere decir que había una demanda establecida y una demanda potencial que ustedes explotaron. Porque hay que partir de algo que tú lo conoces mucho más que yo. Sí. Comprar una vivienda es un objetivo de vida, desde el punto de vista de que no toda familia puede comprar una vivienda, claro. Y cuando tú la compras una vivienda, la compras para toda la vida. Y hace un lío para toda la vida. Mira, una de las cosas que yo suelo decirle a la gente que son mis compañeros de trabajo, mis colaboradores, es que tenemos que valorar el esfuerzo que hace una familia para comprar una vivienda. Y que probablemente, y sin probablemente, el 95% de la gente que compra una vivienda hace el compromiso más largo que hace en su vida. Hace un financiamiento a 20 años. Pero son 20 años desde que recibe la vivienda hasta saldarla. Pero tú no cuentas el tiempo que esa persona duró acumulando para poder reunir el inicial de esa vivienda. Entonces, cuando una familia hace ese sacrificio que dura tantos años para adquirir el sueño el sueño de toda familia. De los dominicanos, pero eso es mundial. Eso es mundial. La gente quiere ser propietaria de su vivienda, salvo en algunos países ya muy desarrollados y además la juventud ahora
que le da menos importancia a eso, ¿verdad? Después de los millennials para acá, ya la gente es más nómada, le gusta permanecer menos en el empleo, le gusta ser más emprendedor, etcétera, etcétera. Pero en su mayoría todavía queremos tener una vivienda. Entonces, cuando una gente viene haciendo ese sacrificio y nos compra una vivienda, nosotros tenemos que sentir agradecimiento desde nuestros buen punto ese, buen punto. y demostrarle a la gente que son valiosos para nosotros. Y es una prédica que nosotros llevamos con nuestros colaboradores. Y les sugiero a todos mis competidores, que no son competidores, son competidores, cooperamos en este desarrollo, que valoren a la gente, a las familias que vienen a comprar una vivienda, porque es un sacrificio muy grande que hacen, y que con eso tratemos de darle calidad de vida al adquiriente y a sus familias. Me gusta tu enfoque, Fermín, porque cualquiera puede pensar, y creo que en general es así, y ese enfoque que tú estás planteando no lo había visto, porque se entiende, se cree, y creo que en cierta forma es así, que los constructores lo que quieren es su cuarto. Hay casos, pero mira, el constructor, para hacer una torre, para hacer un edificio, para hacer una urbanización, tiene que tener muchos sacrificios y muchos compromisos. Y el constructor, en sentido general, no solo se empeña él como garante solidario, empeña a su familia, empeña todos sus bienes. A veces tampoco los propios adquirientes valoran el sacrificio que hace el constructor, el promotor, para entregarle una vivienda. Ambas partes debiéramos mirarnos con más afecto, con más respeto, con más cariño, y ponernos en el zapato del otro, tener empatía, porque no es fácil. Cumplir con un proyecto habitacional, con una torre, con lo que fuere, está supeditado a muchas inclemencias, a muchas adversidades, desde el momento en que tú lo concibes hasta el momento que tú le puedes entregar la llave al adquiriente. Buen punto, y la forma en que tratas el tema, Fermín. Y ahí paso a preguntarte, los recursos iniciales para tú entrar al mundo de la construcción, ¿son muchos, son pocos? Y en el caso tuyo, ¿cómo adquiriste los recursos? Aunque me dice que viene de otras actividades comerciales, pero la construcción es muy cara desde el punto de vista de lo que implica, de toda la inversión que implica. Sí, el que no viene de apellidos sonoros como yo, y además viene del campo, se le hace muy difícil caminar. Hay una cosa que tiene un valor impresionante para los que queremos echar para adelante, y es el crédito. El crédito. Sí, el crédito, en la credibilidad de tus palabras, de tus acciones, y el crédito financiero. Yo he tenido la suerte, y yo entiendo que la suerte es trabajar mucho hasta cierto punto. He tenido la suerte de tener un buen crédito. Pero lo has construido, lo has creado a través del tiempo. Sí, he tenido gente que ha creído mucho en mí. Y yo, desde hace muchos años, el sistema financiero me ha apoyado mucho. Y cuando hice la primera operación importante en aquellos años, el primer pago que tuve que hacer fue de $1,000,000 que teníamos ahorrado. Y cuando teníamos la familia, mi mujer y yo, porque yo tengo un negocio familiar. Ok. En aquel momento éramos ella y yo, pero ahora estamos todos integrados en la empresa. Somos 3 hijos. Sí, está la esposa, están los hijos. 3 hijos, estamos los 5. Excelente. Y algunos que ya se creen hijos por el tiempo que tienen con nosotros. No sé si estarán contentos con los padres, pero bueno. Y también hubo familia, hubo personas que creyeron en nosotros y nos permitieron, por ejemplo, comprar con aquel $1,000,000 de adelanto una buena cantidad de terreno e ir pagando con montos parciales. Yo recuerdo que yo tenía un asistente que, como vendimos tanto en aquellos tiempos, yo le decía, mira,
ella se llama Tomasina, yo le decía, Tomasina, ten esos números ahí bien claros, porque un día de esto se puede aparecer la DGI o una de esas entidades y decir, ¿dónde tú tienes esos cuartos? ¿De dónde ha llegado tanto dinero? Tenme esos papeles muy claros que va a haber que explicar muy bien eso. Tú sabes que yo voy a tener que invitar a la DGI aquí a hablar, porque Sí, todos los empresarios que se han sentado ahí sí. tienen como tema la DGI. Es mi principal socio. Y a veces el socio Sí, mayoritario mi principal sin socio. inversión. Mi principal socio. No, inversión no he entendido de ellos. No. Entonces, lo único es que esos volúmenes que a veces uno tiene que estar muy consciente que no son de uno. Porque algunos nos confundimos y creemos que ese dinero es de nosotros. Y lo hacemos en inversiones que no son en las que debemos hacerlo. Y ahí es donde vienen los grandes temas. Buen punto, buen punto. Y me gusta mucho el ritmo que lleva la conversación, porque hay elementos importantes que tú introduces. Por ejemplo, ¿cuál es el modelo de negocio de Crifer Inmobiliaria? Entendiendo de que es una empresa familiar. Sí. Pero ¿cuál es el modelo de negocio que te ha permitido el éxito de Crifer? Yo tengo muchos banqueros amigos. Y si tú has visto, yo menciono algunos nombres. Sí. Porque yo considero poco grato no reconocer la gente que te ha apoyado, que te ha ayudado a crecer. Pero yo he acuñado una frase que yo digo que nosotros los que construimos vivienda no vendemos vivienda, vendemos hipotecas. Venden hipotecas. ¿Sí por qué? Entonces yo digo, yo soy un empleado de confianza de los bancos. Entonces, ¿por qué vendemos hipotecas? Porque tú me compras una vivienda a mí y regularmente tú me das el 20% a mí para yo invertirlo en el proyecto, pero vas al banco y entonces coge el 80% financiado. Entonces, quien hizo el negocio fue el banco. Yo lo que hice fue ser intermediario del adquiriente para que el banco hiciera un gran negocio de un 80%. Pero mira, ese enfoque me parece sumamente Y interesante. lo considero muy honesto. O sea, yo vendo hipotecas. Los bancos a mí tienen que quererme porque es lo que estoy Tú estás haciendo negocio para los bancos. para los bancos. Y segundo, es que yo digo, soy empleado de confianza de los bancos porque yo he sido, mi soporte económico ha sido el crédito bancario. Y si tú no cuidas el crédito bancario, entonces tú lo pierdes. Y entonces a mí muchos banqueros, tengo muchos banqueros amigos que me han abierto la puerta, que me han apoyado. Claro, el banquero es un tema, si tú no cumples bien, si el sol sube mucho, te quitan el paraguas. Totalmente. Empieza a llover y la lluvia es muy alta, te quitan el paraguas. Sí. Hay que estar consciente, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros los que estamos en este negocio somos vendemos más que viviendas o inmuebles, hipotecas. Un elemento importante es ese ecosistema del sector de la construcción y obviamente de las empresas individuales como la tuya. Pero ¿cómo gestionan ustedes los suplidores, los contratistas y los propios clientes? Son socios nuestros. Todos. Todos. Hay que verlo como socios. Hay que verlo como socios. Nosotros, por ejemplo, de la pandemia para acá, básicamente, hemos tenido mucha gente que nos ha apoyado. Otros no nos han apoyado tanto. Pero cuando un suplidor te apoya, se siente tu socio, entonces esos negocios se prolongan más en el tiempo. Cuando una empresa confía en ti, te financia, te da un crédito por los materiales, te está apoyando. Cuando el banco te da un financiamiento, te está apoyando. Los modelos de negocio se basan en confianza mutua, básicamente. Y eso no solo lo vemos con el cliente que viene y va haciendo un abono para la compra de su vivienda, sino también cuando conseguimos una persona que viene y nos renta equipo, nos hace movimiento de tierra, todos son socios nuestros. Ahora bien, el modelo de negocio fundamental desde el año 2011, cuando se creó la ley de desarrollo hipotecario y de fideicomiso, lo hemos establecido con el fideicomiso. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar cuando se creó la ley 189.11 para el desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso
en la construcción de ese método de seguridad de negocios, y todos los negocios nuestros están fundamentados en fideicomiso. Nosotros no tenemos, bueno, tenemos una plaza comercial que no es un fideicomiso. Luego todos los negocios de nosotros son fideicomisos, porque hay un tercero que administra los recursos y eso le da más seguridad a las familias de que su dinero está, hay un tercero que lo está supervisando. Es interesante conversar contigo, Fermín, porque me gusta, reitero, la forma en que responde muy concretamente y muy certeramente cada una de las inquietudes que tenemos. Y hay una pregunta que no puede faltar en este podcast y en cada uno de los episodios es, ¿en qué momento de la vida de Scrifer y de la vida de Fermín Acosta pensó en que no iba a seguir porque eran demasiados los problemas que enfrentaba? En varios. Dime un par, nada más. Dime un par. Mira, el año 2009, cuando la crisis hipotecaria, prácticamente todos los caminos se nos cerraron. Yo te decía, lo que no tenemos apellido, una herencia, ajá, ni apellido sonoro, no, yo tengo apellido, pero no terminan en I. Entonces, ni en Ro. No. Entonces, tenemos que buscárnosla. Yo recuerdo que en esa época los bancos, como es natural en el sector financiero, dejaron de apoyarnos financieramente. Y yo tenía, yo siempre he sido como bastante ágil en la creación de proyectos y desde hace muchos años tengo más de un proyecto a la vez. Y en aquel momento yo tenía 3 o 4 proyectos caminando, uno en desarrollo, otros en venta y tal. Y yo tenía un banco, que me voy a reservar el nombre porque lo que voy a decir no me gustó mucho. Y es que cuando fueron a supervisar un proyecto para financiármelo, me dijeron que el banco, que es uno de los más grandes del país y era mi banco principal en ese momento, había decidido no financiar a desarrolladores que tuvieran más de un proyecto para disminuir el riesgo. Okay. Y yo lo felicité, yo le dije, mira, yo quiero felicitar al presidente del banco y a su equipo por esa toma de decisión. Es una forma de ser conservador en los negocios, pero yo quiero mandarle un consejo. Y entonces me dice, bueno, dígamelo, yo se lo digo. Digo, dígale que se quede con la sucursal principal que él tiene y cierre todas las sucursales del país para que tenga menos riesgo. Tremenda respuesta. Bueno, pero ¿por qué tú puedes tener 100 sucursales y yo no puedo tener más de un proyecto? Entonces, lo que hay que ver si hay una estructura que soporte esos proyectos. Claro. Vino 2009, 2008, 2009, y entonces ningún banco nos financiaba. Ay, mi madre. Y yo salía todos los días, yo caminaba en el Mirador, y yo salía todos los días a caminar, y me creé una filosofía de vida. Si tú caminas en el Mirador, yo sé que tú no caminas en el Mirador, los ricos no van, los muy ricos al Mirador, tú vas a los gimnasios. Entonces tú pasas por áreas donde la grama está seca y áreas donde hay verdor. Entonces, cuando yo pasaba por un área que la grama estaba seca, yo decía, esta es la parte de mi vida que estoy pasando ahora, déjame pasarla con mesura para poder llegar a la verde que está más hacia adelante. Okay. Y eso yo lo llevaba como un reflejo de la vida y de la situación financiera que estábamos viviendo, y llegó la parte verde. Y entonces, pero en ese momento yo tenía proyectos que estaban totalmente vendidos y yo tuve que devolverle el dinero a la gente, perder lo que yo había invertido en creación, en aprobación del proyecto, en comisiones a los vendedores, devolverle. La gente no tenía culpa de que eso pasara, pero la gente no me iba a poder pagar la vivienda porque el precio se duplicó, la tasa de interés se multiplicó, entonces no iba a poder pagar la cuota. Y fue una época muy difícil, pero luego... ¿Cómo saliste de eso? Varios bancos me abrieron las puertas, conseguí con mucho sacrificio que un par de bancos me abrieran las puertas, y luego yo tengo que reiterar, agradecer apoyos. El ingeniero Luis Molina Checar
y su grupo me abrieron las puertas al VHD, y luego Gustavo Ariza de la Asociación Popular, y fueron mis principales bancos en ese momento. Y ahí pues me llegó el verde de la situación que yo estaba esperando en ese momento. Que dicho sea de paso, y ahora que tú mencionas el Mirador, la mayoría de los proyectos que yo he iniciado, lo he iniciado caminando en el Mirador. Porque es el lugar de Santo Domingo en donde tú puedes hablar con los árboles, pensar con los árboles y obviamente respirar con los árboles. Claro. Y ciertamente es un lugar para crear mentalmente negocios, también por la paz que genera el Mirador. Yo hoy, como humilde campesino también que soy de Cotuí, yo también camino en el Mirador casi todos los días. Sí. Cuánta sencillez en una persona. ¿Cómo te impactó la crisis sanitaria, el COVID? Bueno, nosotros obviamente como todos tuvimos que cerrar. Nosotros tomamos una decisión. En aquel momento, tú sabes que los gobiernos, que comenzó el gobierno de Danilo Medina y luego concluyó la situación con Luis Abinader, dieron mucho apoyo a la gente, le dio subsidio a la gente, le dio la oportunidad a los empresarios que le pagáramos a los colaboradores y luego ellos reembolsaban ese dinero para que la empresa no tuviera que cargar con ese costo. En el caso nuestro, los empleados nuestros salieron beneficiados porque nosotros les seguimos pagando las nóminas en su casa y ellos cobraron el dinero que nosotros le pagábamos, su salario normal, y recibieron la ayuda del Estado. Entonces, económicamente, los colaboradores nuestros lo que hicieron fue beneficiarse porque recibieron sus salarios en sus casas, no tenían que cambiarse todos los días para ir al trabajo, no tenían que tomar su vehículo o gastar en transporte. Entonces, económicamente, los colaboradores nuestros no sufrieron. Sufrimos sí nosotros, que mantuvimos ese tiempo, sufrimos financieramente, aparte del tema humano que pasamos. Pero nosotros le aportamos a los colaboradores todo su salario durante el tiempo que duramos cerrados y fue a cuesta nuestra que, bueno, todavía lo estamos pagando, pero bueno, obra de Dios, ¿verdad? Comparando el sector construcción con otro sector de la economía, ¿qué tan difícil es o qué tan fácil es? Yo te decía al principio que yo he hecho varias actividades económicas. Yo creo que el sector construcción es uno de los sectores más difíciles que hay. Tú estás sujeto a las inclemencias de la economía, tú estás sujeto a las inclemencias del tiempo. En este país hay muchos creativos que cuando ven que tú vas creciendo te provocan dificultades, vienen las demandas, vienen muchos temas y un proyecto de construcción, aunque sea de una casa, es de largo plazo. Tú no construyes una casa en un mes, 2 meses, 3 meses, bueno, excepto los chinos ahora. Sí. Ya sí tenemos tecnología que nos permiten que sean más rápidos, pero de todas formas es una labor de largo plazo. Y en nuestro país todavía, a pesar de que yo reconozco que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo por llevar la burocracia lo más cercano a cero, hay un eslogan, burocracia cero. Yo no estoy tan seguro de que sea cero. Ni yo. Pero te toma un año prácticamente aprobar un proyecto. Yo recuerdo que a un proyecto que nosotros hicimos en la autopista Duarte le celebramos su segundo cumpleaños. Y partimos un bizcocho y todo. Entonces, la construcción es una labor muy difícil, financieramente hablando, la mano de obra, la incomprensión de la gente de la imposibilidad tuya de cumplirle en el momento que tú te comprometiste. Es muy retador el tema de la construcción. Yo creo que es una de las actividades más difíciles que hay. Mira, hay un tema que no me gusta mucho a mí, pero tengo que hacer la pregunta y ponerlo, porque es digamos, una percepción colectiva que existe, que el sector construcción es uno de los que se presta más para lavado de activos y lavado de otra cosa. ¿Es cierto eso?
Yo no te lo puedo confesar así tan claramente. Yo le decía al gobernador del Banco Central una vez que fui a una reunión cuando se creó la ley de lavado de activos. Mire, gobernador, yo creo que yo soy de los que menos lavo porque las viviendas mías son de las más económicas. En realidad, nosotros tenemos pocas posibilidades de entrar en ese tipo de actividad porque, como yo te decía hace un ratito, nosotros todo lo hacemos con fideicomiso. Gracias a Dios todavía no nos hemos visto en la necesidad, o quizás no hemos visto en la necesidad, pero no lo hemos aprovechado de entrar en ese tipo de temas. Pero el que quiere lavar, lava en cualquier tipo de negocio. Ok, no necesariamente en el sector de construcción. No necesariamente en el sector de construcción. Sí, claro. Lo que pasa es que en el sector de construcción, según tengo entendido, se maneja mucho efectivo y se compra mucho efectivo en ferreterías, en diferentes suplidores. Se compraba, pienso yo. Se compraba, ya no. Se compraba, pienso yo. Te voy a comentar que la pequeña empresa de nosotros... Pequeña empresa. Sí, nosotros somos unos pequeños empresarios. Sí. No te burles porque me paró el programa. Nosotros hace muchos años que pusimos un letrero, no se recibe efectivo. Todavía no estaba la ley de lavado, pero estaban los riesgos. Okay. Por suerte se han disminuido bastante de los atracos y que iban a las empresas que manejaban activos y asaltaban y tal. Y nosotros pusimos un letrero, no aceptamos efectivo, pero hace ya muchos años. Entonces a nosotros no se nos ha hecho nunca factible hacer ese tipo de actividad, porque desde que tú vas a depositar un monto a un banco tiene que decir... Claro, ¿de dónde salió eso? De dónde salió. Yo recuerdo que una vez en un proyecto que yo hice nosotros hicimos las primeras torres en la zona de Santo Domingo Este, en la Chas de Gol. Y un día estamos ahí, un proyecto en etapa, casi todos los proyectos de nosotros son en etapa porque tienen un buen tamaño. Y un día yo salgo a caminar por el proyecto y cuando bajo de una torre en construcción me encuentro que hay una cantidad impresionante de militares. Yo pensé que ahí estaba un militar que trabajaba en la presidencia, que estaba en su apartamento y que iba para algún sitio y salió con todo ese séquito. Y entonces le pregunto a uno de los militares que si el coronel fulano estaba ahí. Me dice que no estaba ahí, porque yo era para saludarlo. Y entonces me dice, digo, ¿y por qué tantos militares? Entonces no, estaban buscando unos apartamentos de una gente que estaba lavando dinero. Okay. Y entonces, ¿cómo? Sí, bueno. Y yo me fui a mi oficina, a la oficina de ese proyecto, y entonces los colaboradores míos me dicen, váyase, que ahí están todos y ahorita van a venir para acá. Digo, no, yo no tengo por qué salir corriendo porque yo no he hecho nada. Y después entonces, y me quedé ahí, y yo no tenía que quedar ahí, pero yo estoy claro. Y entonces después vino la fiscal que estaba ahí y otras autoridades y pidieron hablar conmigo y lo mandé a pasar. Y entonces me explicaron que había una persona que había comprado 3 apartamentos a nombre de 3 personas diferentes y que estaban detrás de esa persona. Me hicieron unas preguntas, yo le contesté, pero yo nunca tuve un problema, yo nunca he sido cuestionado por ninguna autoridad, gracias a Dios. Entonces es un tema que a nosotros no nos ha impactado. No, y las respuestas tuyas son precisas, son terceras y permiten aclarar que en cualquier sector de la economía se puede... Pero por supuesto. Se puede lavar dinero, se puede lavar activos, se puede lavar cualquier otra cosa. Hay un tema importante y es la inflación, la tasa de interés y la tasa de cambio. Son 3 variables económicas que influyen en lo que es el sector construcción de manera importante. ¿Cómo a ustedes lo ha impactado en el momento en que ha subido la tasa de cambio o en el momento que ha subido la tasa de interés o en el momento que los precios de los insumos y materia prima también han subido en la construcción? ¿Tú no crees que esa pregunta es muy profunda para un albañil como yo? Fermín, no me maltrates, porque ya todo el mundo sabe que en esta conversación, todo el mundo sabe quién es que sabe aquí. ¿Quién eres tú? No me profundices tanto, me vas a quedar mal. No, porque el tema es
cuando suben los precios de la materia prima y de los insumos, de la varilla, del cemento y de la arena y todo esto, obviamente tiene un impacto, pero tú no puedes trasladar inmediatamente ese precio al cliente porque probablemente el cliente no va a tener la capacidad de absorberlo. Entonces, ustedes en ese caso asumen un costo. Oye, los economistas modernos dicen que eso es la trilogía imposible. La trilogía imposible, me gusta el concepto. Tú no puedes lograr que las tres cosas sean buenas a la vez. Magín explica muy bien eso. Y entonces, esa trilogía a nosotros nos impacta casi constantemente. Cuando no es una, es la otra. Ok. Tuviste que después de la guerra de Ucrania, por ejemplo, pues los fletes se multiplicaron enormemente. Pasaron de $2.300 a $20.000. A $20.000. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un incremento en la base del costo, y el flete es un incremento en la base del costo, eso se multiplica inflacionariamente en toda la pirámide del costo de un producto, y la vivienda es un ejemplo de estos. Entonces, cualquiera de esos ingredientes económicos impacta negativamente al sector de la construcción. El negocio de la construcción, el negocio inmobiliario, sobre todo el promotor, la gente erróneamente cree que es un error de una actividad de ingeniería. Eso es una actividad netamente financiera. Punto. Tú tienes que hacer un cierre financiero exitoso. Yo no quiero decir que la ingeniería no tiene un peso importante, como lo tiene la arquitectura. Sí, porque en el diseño arquitectónico. El diseño, etcétera, etcétera. O sea, son muchos los profesionales que intervienen en un proyecto económico. Pero es un negocio financiero, punto. Entonces, si una parte financiera se dispara, la otra va a ser afectada. El tema es que a veces esos efectos son muy grandes y absorberlo por el desarrollador, por el productor, es imposible porque se va a la quiebra. Pero lo grande viene es cuando tú tienes que transmitírselo al cliente, al adquiriente, que dice, pero yo no tengo la culpa de eso, Sí. yo no voy a pagar ese costo. Entonces, eso nos ha provocado a nosotros, sobre todo después de la pandemia o desde el 2009, dificultades muy importantes con nuestros adquirientes que muchas veces no quieren reconocer que eso es una realidad y muchas veces no pueden reconocerla. ¿Y te han devuelto muchos apartamentos? Se han devuelto muchos apartamentos. Nosotros tratamos de que eso no pase, le damos facilidades, le damos más plazo para pagar, le buscamos, negociamos con los bancos, como nosotros generamos buenos volúmenes de hipotecas, nos vamos a un banco y le decimos, mira, yo te voy a conseguir tanta cantidad de clientes, pero dame una tasa preferencial para ayudar a nuestros clientes. No hay negocio que crezca si no hay clientes conformes. Y entonces una meta de nosotros que nuestros clientes estén conformes. El tema de la tasa de interés, sobre todo, bueno, dos tasas de interés importantes. ¿Cuáles son? El préstamo interino y la del largo plazo del adquiriente. Cuando una de esas dos, o las dos que normalmente crecen hacia la alta o hacia la baja de manera conjunta, tiene un impacto muy negativo en el mercadeo de las viviendas. Y eso es una cosa que estamos viviendo en este momento. Y eso impacta mucho, pero de manera muy negativa a las familias dominicanas para adquirir sus viviendas. ¿Están altas las tasas de interés en este momento? Están muy altas. Muy altas. Se han visto más altas, pero están muy altas. ¿De cuánto estamos hablando en promedio? 16, 17, 18, 15, depende de los volúmenes que tú manejes, pero las tasas de interés está muy alta. Para hacer un préstamo hipotecario está muy alta. Sí, a veces hay... Comparativamente con el mercado internacional. Claro, a veces hay algunos bancos que tienen algunas porciones que le queda de los encajes que el Banco Central ha liberado y se podrían conseguir, pero no es en este momento montos importantes e impactantes para la comercialización de las viviendas. ¿Por qué poner los precios en dólares de las viviendas? Una protección para el adquiriente. Por el tema de la inflación también. Para el adquiriente y para el desarrollador, porque si tú me comparaste a mí... Pero yo como adquiriente yo no genero dólares.
Bueno, pero tienes una medida más exacta de cuánto te puede costar una vivienda, porque la variación es menor regularmente. De hecho, aquí, cosa que no se había visto en muchos años, se ha apreciado el peso dominicano con relación al dólar. Lo que pasa es que nuestra economía es muy dependiente de la economía americana. Y tú sabes que la economía americana, por razones muy conocidas por todos, tiene mucha incertidumbre. Esa incertidumbre se nos traslada a nosotros y la economía es percepción. Cuando hay Claro. incertidumbre hay incremento de costos. No, definitivamente. El sector construcción tiene una alta dependencia de la mano de obra extranjera, fundamentalmente mano de obra haitiana. Es cierto que si sacamos a todos los haitianos del país, se cae el sector construcción. Los ilegales. Se cae la economía. Se cae la economía. ¿Por qué? Porque no es solo el sector construcción que usa mano de obra extranjera y sobre todo haitiana. Son muchos sectores que tú conoces, la agricultura, por ejemplo, en parte muy importante de la producción de guineo. Sector agrícola. Y prácticamente el sector agrícola en general, también el sector turístico. Todos los sectores utilizamos de una forma u otra la mano de obra extranjera. Es una pena la situación del país, de Haití, que se ve de tan difícil solución. Pero en Haití, igual que en todos los países, hay gente muy trabajadora. Si nosotros tenemos gente muy trabajadora. Ahora bien, nosotros tenemos que crear mecanismos de identificación y de formalización de esa mano de obra y de protección de esa mano de obra. Yo no conozco un constructor, un desarrollador que tenga interés en tener gente ilegales, en tener gente informales, en tener gente que no sepa dónde vive, que tenga que estarle corriendo a la migración, que es una pena, son familias que están trabajando. Nosotros tenemos dominicanos repartidos por el mundo que le está pasando lo mismo. Y son gente que viene a vender su fuerza de trabajo, que es lo único que tienen, y nosotros debemos protegerlos. Yo no estoy diciendo que renunciemos a que este país tenga un control de la migración, todo lo contrario. Yo soy pues un promotor de que nosotros debemos tener seguridad en nuestras fronteras, tenemos que saber cuántos extranjeros tenemos que saber dónde viven, de dónde vienen, qué hacen. Y yo también yo vivo inventando frases. Yo digo que si nosotros vamos a sacar extranjeros porque son demasiados y el país no puede cargar con ellos, entonces los vagos primero, que se vayan los vagos que no están trabajando a sus países y que no nos cuesten a nosotros, pero la gente de trabajo, vamos a identificarlo, que se gane su salario y que nosotros, los que utilizamos esa mano de obra, podamos pagar la seguridad social para que esa gente tenga derecho a su salud y a vivir dignamente. Ahora bien, la ley de migración, el reglamento de migración, tiene cosas que son impracticables, aunque los gobiernos no lo hayan querido reconocer, porque el reglamento de migración dice que nosotros los que contratamos mano de obra haitiana tenemos que ir contratar a la frontera, traerlo a nuestras obras, encargarnos de su salud, de su vivienda, de pagarle su salario y después devolverlos. Y cuando termina llevarlo a la frontera. Eso podía ser en la esclavitud. Yo no puedo tener los haitianos con una cadena y asegurarme que no se me van a ir. De hecho, los haitianos trabajan conmigo 4 días. Es que eso no hay forma, no hay forma. Entonces, eso es más profundo, eso hay que analizarlo y sin pasión política para que tengamos soluciones duraderas y fiables. La competencia en el sector inmobiliario, en el sector construcción. He visto una proliferación enorme de ingenieros construyendo y personas que no son ingenieros invirtiendo en la construcción. ¿Cómo ustedes de alguna manera han podido competir al nivel que ustedes están y con éxito? Mira, tu pregunta es muy buena y sobre todo en este momento donde han habido algunas estafas inmobiliarias.
nosotros siempre hemos dicho que uno de los sectores más invadidos, de los sectores económicos más invadidos, es el sector construcción. Porque todos queremos construir, todos vemos que al otro lo va muy bien y a veces son las apariencias, otras veces es verdad, es un negocio rentable porque probablemente yo no estuviera en él, aunque tiene muchas dificultades. Pero todo el que hereda un solar, todo el que perdió una actividad quiere venir a construir un proyecto y luego no entrega con la calidad que se requiere o en el tiempo o sencillamente no puede terminar. Es muy invadido. De ahí que que soy miembro de Acoprovi desde hace muchos años y que me hacen la fortuna de dejarme opinar en las decisiones de Acoprovi como asesor, pues Acoprovi ha creado unas normativas de orientación a los adquirientes para que investiguen a quién le compran, con quién hace su inversión para protegerla, para que no haya sorpresas y que la gente pueda recibir de empresas formales la retribución por el dinero que aportaron. Pero cuando tú dices, y me gusta el tema de las estafas inmobiliarias, ¿está muy común las estafas inmobiliarias? No son ¿Han proliferado mucho? No, lo que pasa es que son muy impactantes. ¿Desde qué punto de vista? Bueno, hubo un creativo que un proyecto de 14 apartamentos lo vendió como 20 veces. Por suerte esa persona está detenida y lamentablemente parte de su familia. Y lamento también que se haya puesto a inventar. Sí, porque eso crea una imagen que tiene un efecto multiplicador negativo en el resto. Y a nivel internacional. Y este es un país que hoy día es uno de los países más seguros para la inversión que hay y que estamos de moda porque tenemos un sistema democrático que lo vemos cada día y que nos sentimos orgullosos. Tú ver al presidente de la República con los 3 expresidentes trabajando juntos en un tema nacional es una cosa que prácticamente tú no la ves en ningún país. Claro. Entonces nosotros somos un ejemplo de democracia y de seguridad en el mundo. Y para eso hay que apostar. Entonces, 2 o 3 bandidos que vienen y son creativos, pues, no pueden impactar de ese modo a una gran cantidad de empresas y familias. La mayoría de las empresas constructoras son medianas y pequeñas. Y entonces afectarlo de forma tan negativa por 2 o 3 creativos. No son tan comunes, pero son muy lamentables y muy impactantes. La visión de futuro de Crifer Inmobiliaria. ¿Hacia dónde va Crifer Inmobiliaria y Fermín Acosta? Como tenemos que ir todos adaptándonos a los tiempos y siendo creativos, ver qué va a demandar la gente en el futuro, ver qué tú le puedes dar a la gente para que su calidad de vida mejore, ver cómo tú mejoras en las tecnologías. Nosotros, por ejemplo, creemos mucho en la protección del medio ambiente. El mundo le da mucha importancia a la valoración que le damos al ambiente. Nosotros hicimos en el 2011 un proyecto en la autopista Duarte, que creo que es el único, y me disculpan si a lo mejor ahí saco un poco el ego. Ajá. No, es válido. Es válido. Creo que es el único proyecto en el país que tiene energía solar en todas las áreas comunes. Si tú recuerdas, en esos años los apagones eran una cosa impresionante en este país. Terrible. Ya no son tan terribles. Pero tener luz era una bendición y la gente aplaudía cuando llegaba. Nosotros le pusimos paneles solares en las escaleras, en los parqueos, en los gazebos, en las canchas que tiene. La gente no tenía apagones ni tenía factura y todavía lo tiene. Nosotros nos creamos la meta de poner energía solar en todos los proyectos. Ahora, por temas de estar desarrollando en zonas donde hay privatización del servicio eléctrico, a veces se nos hace más imposible, nos hace más difíciles. Nosotros estamos haciendo mobiliario urbano de plástico reciclado para apoyar al ambiente y todo ese tipo de cosas a la gente le gusta. Nosotros siempre queremos ir un poco más adelante de lo que están haciendo los otros para ser creativos y que la gente tenga mayor calidad de vida.
yo quisiera que tú me dieras el honor de visitar cualquier proyecto nuestro y verás que tenemos un factor diferenciador con los otros constructores del país. ¿También tienen responsabilidad social ustedes? ¿Tienen programas de responsabilidad social? Por supuesto, nosotros creamos una fundación. ¿Cómo se llama la fundación? Que déjame hacerle la promoción, se llama Botellas de Amor. Botellas de Amor. Sí. Me gusta eso. Sí, una vez yo tuve la fortuna de ser invitado por el Banco Mundial a dar una charla. A veces ellos no tienen que invitar a gente muy conocedora para dar charla, aparentemente, porque me invitaron a mí. Y ahí vi a una... Esa humildad tuya me encanta. Ahí vi a un señor de Colombia que creó allá en la Fundación Botella de Amor, y se llama Botellas de Amor porque comienza en las escuelas enseñándole a los niños a tomar una botella de plástico y el papelito de la golosina, la envoltura, echarla ahí y luego donársela a la fundación y la fundación reciclarla y hacer madera de plástico, y con esa madera de plástico hacer muchas cosas que hacemos. Parques infantiles, el mobiliario urbano de los proyectos nuestros está hecho de plástico reciclado. Nosotros le donamos a la alcaldesa del Distrito Nacional un parque infantil de plástico reciclado que en el mirador tú lo puedes ver cuando vas caminando ya acercándote a la Italia. Ahí hay un parque de colores que está hecho de plástico reciclado, que se lo donamos nosotros a la alcaldía, ahora estamos donando otros, y así por el estilo. Nosotros creemos que con eso ayudamos a proteger el ambiente, a ayudar con nuestra responsabilidad social corporativa, y siempre hacemos apoyos a entidades, fundaciones, etcétera, que necesitan de nuestro apoyo. ¿Cuánto ha cambiado Fermín Acosta desde que empezó la actividad comercial y productiva hasta el día de hoy? Esa pregunta a veces necesita mucha reflexión, pero como yo no he cambiado tanto, no creo que necesito pensar tanto. No, lo que pasa es que a veces uno cree que no cambia, pero el otro ve de afuera que uno cambia, pero no cambia de un punto de vista físico, sino cambia hasta... Que se hace su pequeño cambio para, sí, claro, para ser conservadores. Claro. Pero ¿cuánto ha cambiado? Yo pienso que para entender más a la gente, para valorar más el apoyo de la gente y para sentirme más responsable de que debo apoyar al mundo y a la sociedad, creo que es una cosa que he ido aprendiendo con los años y que quisiera que Dios me ayude a poner en práctica cada día más. Uh-huh. ¿Qué valores tiene Fermín Acosta que son parte de CRISFER, y qué valores tiene CRISFER que son también parte de Fermín? Yo pienso que el valor que más perseguimos es la honestidad. La honestidad. Sí. En cualquier pregunta que tú me hagas, positiva o negativa, yo necesito mirarte a los ojos. Y te digo no, como te digo que sí, con la misma honestidad, y permíteme repetir la palabra. Yo pienso que de ahí parte todo. Muchas veces la gente no lo valora, muchas veces la gente no lo entiende, pero yo tengo que decirte la verdad, porque a lo mejor tú no te quedas conforme conmigo, pero cuando en algún momento tú tengas necesidad de hablar de mí, tú tienes que decir, Fermín fue honesto conmigo. Y así yo lo predico en la empresa, y creo que nosotros es uno de nuestros valores principales, la honestidad. Esa reflexión es sumamente interesante, porque yo creo que el éxito en los negocios, en parte, o no en parte, en una gran parte, tiene que ver con la honestidad de la gente, porque el deshonesto no camina lejos, no llega lejos. A veces sí. ¿A veces sí? A veces sí. Tenemos muchísimos deshonestos que yo tengo que mirarlo para arriba, como han crecido. Pero estamos hablando, en el mundo normal. Sí, pero no es la forma. En el mundo terrenal, sí. No en algunos especímenes que tú y yo conocemos, sí, pero que ya forman parte. No, que conoces tú, si quieres, pónmelo de ejemplo. No vamos a decir ejemplos porque pues, tú nada más tienes que salir a la calle y los ves. Sí, y que no puedes mirar a los ojos a nadie. Sí, pero tú podrás decir, Fermín no me cumplió en el momento en que tenía que cumplirme.
pero no vas a poder decir, no fue honesto en decirme que no podía o que sí podía. O sea que estamos en la última parte del episodio, que me ha encantado No el me episodio. engañaste, me dijiste que era una hora y... ¿Y cuánto llevamos? Comenzamos ahorita. No, lo que pasa es... Siempre es placentero hablar contigo. No, es que este tipo de cosas, y es en esta última parte del episodio, es que cuando tú tienes una conversación así, la gente aprende más oyéndote a ti, ¿entiendes? Que leyendo un libro en teoría, porque tú hablas desde tu camino, desde tu trayecto, desde tus errores, desde tus éxitos, de todos los problemas que tuviste, de tus retos, de tus desafíos y también de las soluciones que le buscaste a cada uno de los problemas. Y eso es lo interesante de lo micro a lo macro. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es enseñar a la gente a hacer negocios, pero enseñarle también que en la honestidad es una fuente importante para hacer buenos negocios también. Por supuesto. Pero yo quiero al final que tú me le envíes un mensaje a los constructores, a los promotores de vivienda o los inmobiliarios en sentido general, de qué hacer o qué repetir lo bueno y qué no hacer para no repetir lo malo. Mira, el mundo te va llevando. Tú tienes que ir haciendo una adecuación a lo que el mundo te exige. Pero hay cosas que son fundamentos que no cambian, sobre todo en el sector de la construcción. Tú puedes mejorar la metodología de la construcción. Tú puedes tener nuevos materiales de construcción, creación de la ciencia, ¿verdad? Tú puedes tener la robótica para la construcción, que es un tema que yo pienso que en el país tenemos que ir avanzando en eso para depender menos de la mano de obra extranjera, para que las obras sean más rápidas, terminarlas. Pero en realidad yo quiero sugerirle a la gente, a los compañeros míos de esta profesión, que cada vez que van a hacer un proyecto inmobiliario, piensen cómo ellos pueden impactar en la calidad de la vida de la gente. Porque hay cosas que antes no eran importantes, que hoy son muy importantes. Por ejemplo, yo hice proyectos hace unos años que yo no me preocupaba del internet. Yo no puedo hacer un proyecto ahora donde la gente no tenga derecho, facilidad a la tecnología. Porque ¿qué hace la gente sin tecnología? Para citar un ejemplo muy común, por ejemplo. Entonces, ¿qué yo le sugiero a la gente? Que vaya pensando qué es lo que la gente necesita para tener calidad de vida, para mejorar su calidad de vida y que lo vaya poniendo en práctica en cada uno de sus proyectos. Y a la gente que está comenzando o que quiere comenzar. A los jóvenes que quieren incursionar en el sector inmobiliario. Sobre todo a ellos, que no vengan haciendo el edificio porque yo lo hice o porque lo hizo la persona tal o cual, sino que antes de hacerlo piense cómo lo puede hacer, que le dé esa ayuda a la gente a mejorar la calidad de vida. Cuando tú haces, es impresionante, nosotros no tenemos tiempo para decir aquí cuánto cambia la vida de la gente o de la sociedad cuando adquiere una vivienda mejor que la que tenía. Cuando tú sacas a una gente de una zona donde hay muchas dificultades para vivir, tú tienes un impacto en su educación porque puede estudiar más cómodo, en su salud porque tiene menos dificultades de salud, en la seguridad porque protege mejor el ecosistema, el medio ambiente, todo. O sea, el impacto, el Banco Mundial o el BID escribió un libro sobre el impacto de mejorar la vivienda para la gente y es un cambio total en la calidad de vida de las familias y de la sociedad lo que tiene una vivienda nueva. No, definitivamente, tú solamente tienes que ver en los ojos a la persona, a una madre, cuando consigue una primera vivienda. Yo he tenido la suerte, y podemos llamarla así, de que la gente ha venido donde mí a agradecerme en muchas ocasiones, llorando de su felicidad
por nosotros haberle hecho factible adquirir una vivienda. Nosotros fuimos los primeros en este país de hacer un proyecto con fideicomiso de bajo costo, con bono del Estado. Los primeros bonos que dio el Estado para una vivienda de bajo costo se lo dieron a clientes nuestros. Y tú sabes la felicidad que significa eso para nosotros, que ayudamos a la gente a conseguir un bono para que la vivienda le costara menos. Entonces, esas cosas son parte de nuestro orgullo, poder haber contribuido con eso en nuestra sociedad. No, de hecho, y ya para terminar, la ciudad Juan Bosch es un ejemplo de cómo le cambia la vida a mucha gente. Si me permites aprovecharme de que mencionaste a Ciudad Juan Bosch, la Ciudad Juan Bosch se la propusimos nosotros, el presidente Danilo Medina. Cuando digo nosotros me refiero a Acoprovi en un momento en que yo era presidente de Acoprovi. Y honor al que honor merece. Cuando le pedí la cita al presidente Medina para ir a presentarle el proyecto, me dijo, ¿qué día usted la quiere? Y yo, no, honorable presidente, atendiendo a su generosidad, a su agenda ocupada, usted me dirá, dígame qué día usted quiere. El martes, presidente, porque había que aprovecharlo. Claro. El martes. Y el martes nos la dio, pero luego nos la cambió para el viernes. Y duramos 2 horas con el presidente Medina, Jaime González, que contribuyó enormemente a establecer conmigo y con don Tato Bisonó la parte inicial de este proyecto. Se lo presentamos y el gobierno lo asumió. Y el presidente Luis Abinader igual le ha seguido dando el mismo apoyo a Ciudad Juan Bosch. Es un buen ejemplo. 25,000 familias, Dios mediante, van a vivir ahí con una buena calidad de vida. Fermín, te agradezco mucho esta conversación tan interesante que yo sé que la van a disfrutar mucho los que entren a nuestro YouTube, a nuestro canal de YouTube de Lo Micro a Lo Macro, y también a los que nos siguen a través del Instagram de Lo Micro a Lo Macro. Creo que tú has contribuido bastante a aclarar muchas cosas, y más que aclarar también a ver el sector construcción desde otra óptica, y quizás desde una óptica mucho más positiva, porque cuando tú mezclas calidad de vida y construcción, calidad de vida y una vivienda que unas personas consiguen mejorar la salud, mejorar lo que es el ambiente, mejorar el ecosistema también en donde se desarrolla ese proyecto, yo creo que es una cuestión fundamental y que de alguna manera también impacta a toda la sociedad, porque cuando hablamos de la ciudad de Juan Bosch, eso ha impactado a lo que es Santo Domingo como ciudad, y ha impactado a la sociedad y a una parte importante de las familias que viven ahí. Por supuesto, por supuesto. Mira, yo no quiero irme sin felicitarte por esta idea. Probablemente lo que yo he hecho hoy no aporta mucho, pero yo sí he visto otros los podcasts que tú has grabado y sé que orienta mucho a la sociedad, y te quiero reiterar que es un gran esfuerzo que tú haces y un gran servicio a la comunidad, porque sobre todo a los que están comenzando hay que orientarlos, y yo creo que esta es una forma muy honesta y muy provechosa de hacerlo. Te felicito, Frank, y gracias por darme el honor. Gracias, Fermín, y a ustedes, gracias por ver este episodio, seguirnos en YouTube, seguirnos en Instagram, seguirnos en TikTok, y estamos en Spotify también, que nos puede seguir, nos puede oír por ese mecanismo, por esa plataforma, y ya nos veremos en el 7º episodio de Lo Micro a Lo Macro. Franklin Vázquez les hizo compañía.